Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a iniciar con el Salmo 28, el verso 7 de la nueva versión internacional. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Luego de esta meditación en el Salmo 28, vamos al tema para el día de hoy. El Tahuantinsuyo. ¿Qué aprenderemos? Conoceremos el desarrollo y manifestaciones del imperio de los incas, como podemos ver en la presentación. ¿Ok? Y luego de esta visualización del tema para hoy, vamos a la explicación. El Tahuantinsuyo, como podemos ver aquí en el mapa, ¿no? Lo que era el Tahuantinsuyo en épocas pasadas. Veamos la ubicación y la extensión. Se encuentra ubicada en la parte central occidental de América del Sur, ¿no? Como podemos ver. Durante su mayor esplendor, ocupó un área aproximadamente de 1.700.000 kilómetros. En cuanto a sus límites, estos no son precisos, ¿no? Muchos historiadores nos mencionan eso, pero se cree que esto sería por el norte, con el actual país de Colombia, ¿no? Hasta el norte. Hasta el río específicamente Ancasmayo. Por el sur se iba, dice, hasta la zona de Chile, lo que es el río Maule, ¿no? Hasta aquí, Maule. Por el oeste abarcó solo la ceja de selva, ¿ya? Solo la ceja de selva, por el oeste, y por el sureste con el territorio argentino de Tucumán. Muy bien. Esa es la ubicación y la extensión que nos habla acerca del Tahuantinsuyo. La división territorial, que es a partir del Cusco, ¿sí? Como centro, ¿no? Que se da origen a los cuatro suyos, parte importante de la división territorial. Estos serían Chinchaysuyo, ¿no? La parte verde, al noroeste, ¿no? Del Cusco. Luego tenemos Collasuyo, al sureste del Cusco, ¿no? Collasuyo, esta parte. Hacia el este está el Antisuyo, ¿sí? Esto de color rosa o rojo. Y finalmente al oeste el llamado Contisuyo, la parte de aquí. Muy bien, entonces aquí también tenemos el esquema de la división territorial, ¿no? Bien, ya conocemos entonces el Tahuantinsuyo en la parte de ubicación, extensión y división territorial. Veamos ahora, este imperio de los incas tuvo una gran organización. Y primeramente vamos a ver la organización política, ¿no? Como estamos viendo acá el Inca y el Auqui, ¿no? En la organización política es indudable que si los incas no hubieran tenido una buena organización política, no hubiesen podido desarrollarse o desarrollado un imperio tan grande, ¿no? Tan vasto. Al Cusco se le consideraba el cerebro y corazón del Estado imperial. El Inca era quien dirigía el Estado, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Con la participación del Auqui, su hijo, ¿no? El hijo elegido como sucesor, ¿no? Una vez que él dejara el trono, quien seguía era el hijo, bajo la modalidad de cogobierno, es decir, que el Inca gobernaba, ¿no? Con su hijo cogobernaba con su padre. ¿Okay? En esta organización política, a la cabeza de las clases sociales tenemos al Inca, ¿no? Fue el señor de la tierra y ordenador del mundo. Ese es el principal personaje del imperio.
También tenemos el Auqui, que es el nombre genérico con el que se le conocía a los hijos solteros del Inca. Pero también se aplica de manera específica, ¿no?, al príncipe heredero. Dentro de esta organización política también tenemos al Tahuantinsuyo Camachic, que era el consejero imperial, ¿no? Tenemos el Apunchic, que era el representante imperial en las provincias o guamanís. Guamán Poma de Ayala, ¿no?, los llama Capaj Apo, ¿no?, a los Apunchic. También tenemos dentro de esta organización política el Tucuy Ricó, que era el supervisor imperial, ¿no? Las crónicas, ¿no?, redactadas denominaban al Tucuy Ricó como el veedor, ¿no?, como el pesquisador, como el visitador, el juez, el administrador del imperio. ¿Okay? Entonces, como podemos ver la figura de la organización política, en la cabeza estaba el Inca, ¿no?, y siempre en la base de las clases sociales estaba el pueblo. Otra de las organizaciones que también estaban muy bien centradas es la organización económica, ¿no?, económica, que vamos a poder ver entonces en los principios que se daba en el imperio de los incas. La reciprocidad, por ejemplo, consistía en la mutua prestación de energía humana dentro del Ainu o el grupo de parentesco, ¿no? Es la ayuda que se daba, la prestación que se daba dentro del grupo de Ainu, ¿no? Había reciprocidad. Y la redistribución, ¿no?, que consistió en el reparo de bienes que el Estado imperial hacía, ¿no?, entre los Ainus. Había una repartición, ¿no? Este era producido por ellos mismos gracias a la mita, ¿no?, al sistema de trabajo. Como podemos ver aquí, los dos principios estaban aquí, ¿no? La reciprocidad dentro de su pueblo, dentro de su familia, y la redistribución que hacía el Inca para con los del pueblo. Quienes eran los encargados de trabajar era precisamente el pueblo, ¿no? Entonces el Inca repartía, ¿no?, los bienes que el Estado poseía con los Ainus. También tenemos la tierra, ¿no? Los hombres en el incanato vivían adheridos a la tierra, trabajaban la tierra, ¿no? Y trabajar esta era indicio de salud y felicidad. Solo los viejos y los enfermos no trabajaban la tierra. Las tierras en el imperio estaban divididas, ¿no? Tierras del Inca, ¿no?, se obtenían por conquistas, planificación y anexión de otros, ¿no? Con estas tierras se sostenía el aparato estatal incaico. La nobleza y la burocracia, los excedentes, ¿no?, y los excedentes de estas tierras eran depositados en las colcas, que eran los almacenes, ¿no? Las tierras del sol eran tierras cuya producción debían servir para las ofrendas y sobre todo para preparar las bebidas para los asistentes a las celebraciones de sus ritos y fiestas. Y también había las tierras del pueblo, ¿no?, que servían para el sustento de las familias o de los aylus. Eran entregadas anualmente por el Estado. Entonces, dentro de la tierra que poseía el imperio estaba dividida en las tierras del Inca, ¿no?, las tierras del sol y las tierras del pueblo. También el trabajo en la organización económica tenía un sistema, ¿no?, y era el principal bien económico, ¿no?, el trabajo. La riqueza se medía en función a la fuerza de trabajo disponible. Eran equitativos, turnados, festivos, entre otros. Dentro del trabajo hay una clasificación, ¿no?, como vemos aquí, ¿no?, el Aini, la Minca y la Mita. El Aini era un sistema de ayuda mutua familiar que beneficiaba a los miembros del Ainu. La Minca fue el trabajo colectivo en el que la población entera del Ainu se colocaba al servicio del bienestar comunal, es decir, que trabajaban en las tierras
del sol. ¿Sí? Y la mita es el trabajo obligatorio hecho por los Hatunrunas para el Estado. Bien, entonces como podemos ver, la organización económica también está muy bien cimentada. Dentro de la organización social podemos ver cómo estaba dividida o clasificada el imperio. La realeza, que era la clase dominante, ¿no? La realeza en la cima del triángulo. Ahí estaba el Inca, estaba el Auqui, estaba la Coya, que era la esposa principal, a pesar que este tenía concubinas, ¿no? Tenía muchas concubinas. ¿Okay? Entonces el Inca era el hijo del sol. La Coya era la esposa principal del Inca. El Auqui, el príncipe heredero, ¿no? Eso dentro de la realeza. Es el sector más alto de la pirámide social inca. Está integrado, como ya lo hemos mencionado, el Inca, que era el hijo del sol, la Coya, principalmente, o la esposa principal, la hermana del Inca, por ejemplo, también estaba, el Auqui, ¿no? El que co-gobernaba con él. Luego tenemos la nobleza, ¿no? De sangre, que eran los orejones, ¿no? Que son el grupo dominante dentro del Tahuantinsuyo. La nobleza de privilegios, ¿no? Y la nobleza de privilegio recompensa. Como podemos ver aquí, en la nobleza de sangre estaba la ñusta, que era la hija soltera, ¿no? La paya, la hija casada, Inga, el hijo casado, y el piwi, que es la esposa secundaria, ¿no? Las concubinas. Estas eran la clase dominante. Dentro de la nobleza de sangre también había la nobleza de privilegios, que era de advenediza, como está aquí, y era de recompensa, ¿no? Los curacas, por ejemplo, los grupos regionales que habían sido conquistados, ¿no? Y de privilegios, que eran los guerreros, ¿no? Y en la última base, en la última parte del triángulo estaba el pueblo, que estaban los Hatunrunas, ¿no? Los Mitimaes, los Yanaconas, los Piñas, ¿no? Muy bien, y ese era el pueblo. Es importante ver para unos autores que no todos, ¿no? Decían que existían los Piñas. Los Piñas eran los esclavos, ¿no? No todos concordaban que existían esclavos. ¿Ok? Y finalmente las manifestaciones culturales. Dentro del imperio de los incas también se dieron grandes manifestaciones culturales. Por ejemplo, la arquitectura, ¿no? Y tenemos las representaciones monumentales. Por ejemplo, la ciudadela de Machu Picchu y la gran fortaleza de Sacsayhuamán. Dentro de eso también tenemos las cerámicas, ¿no? Que son bicolores, hermosas vasijas, ¿no? En las que mostraban también sus expresiones culturales. Tenemos la textilería, ¿no? Que fueron grandes constructores o grandes tejedores, ¿no? Con hilos de oro para la realeza, ¿no? Y de lana también para el pueblo, ¿no? Había una diferenciación en sus vestimentas. Finalmente encontramos la música, ¿no? Que también era una de las expresiones de los incas, ¿no? Culturales de los incas, y la danza dentro de ellos también. Y así el imperio presentaba muchas más expresiones culturales. Por ejemplo, la cosmovisión, ¿no? Que tenían los incas y otras más. Bien, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.